Hola, muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren muy bien. Bienvenidos al sexto Congreso Internacional Online de Psicología Integral. Bueno, hoy tenemos de Guatemala a la doctora Lucky López. Ella es psicóloga clínica en salud mental, magíster Artium en docencia universitaria. Es primera vez que está conmigo, es una excelente persona, una excelente mujer y profesional. El tema de hoy va a ser emprendimiento social, el rol del psicólogo clínico en el acompañamiento emocional de personas sobrevivientes. Así que la bienvenida y ya el público es tuyo. Bueno, muchas gracias. Soy Lucky López, psicóloga clínica de Guatemala, pero para mí el hecho de entrar a la tercera edad fue como el replantearme qué iba a hacer en mi vida, porque normalmente uno cuando nace, crece, se desarrolla, todo es compite, es el mejor, primero eres tú, trata de destacar, pero cuando uno nace con esa sensibilidad de poder llegar a la gente y pues tener ese corazón generoso de dejar el ego o el yo es egoísta y poder ver el bien común, creo que uno va planteándose desde pequeño qué es lo que quiere hacer en la vida. Sin embargo, nosotros no podemos respondernos ni en la adolescencia quiénes somos, hacia dónde vamos. Pero es algo muy interesante porque yo creo que son más o menos unos 30 años o un poquito más, de replantearme hacia dónde ir. Algo que a mí me pareció maravilloso es que el hecho de invertir en mi formación toda la vida, o sea, curso que había, especialidad que salía, pues uno iba haciendo su guardadito para poder compartir con la gente y poder aprovechar esos mentores especializados para ir uno pues ahí sí que co-creando, aprendiendo de ellos y uno poniendo un poquito de lo que uno sabe y ahí se gestaba esa metodología maravillosa. Sin embargo, bueno, me tocó también servir al país. Yo quisiera, por favor, no se interprete esto como que voy a hablar de Lucky Narcisa, sino realmente compartirles cómo es entrar a la tercera edad y haber hecho un plan de carrera para poder realizarse. Yo en lo personal, pues tuve un mentor maravilloso, el doctor Mario Tarragó Mendoza, que en paz descanse. Era psicóloga educativa, daba clases en la universidad y conocí a este señor y dije, a este lo voy a contratar para que sea mi psicoterapeuta y con él hice mi vuelo terapéutico maravilloso, pero nunca le dije que era psicóloga para que me tratara igual que a todos los pacientes. Y de repente me dice él, mire, usted aprende rápido, ya vamos a finalizar después de tal vez unas 5 o 7 sesiones. Y le digo, bueno, yo doy el curso de psicología del desarrollo en la universidad y soy psicóloga, pero no soy clínica. Entonces me pidió bueno, me permitió conocer todas las técnicas y prácticamente mi maestría en clínica la hice con él. Él era una persona muy espiritual y trabajaba, él decía la cristoterapia, pero era gestal cognitiva y todas las psicoterapias maravillosas. Eso es parte de la historia de mi recorrido, digamos. Yo tuve la oportunidad de ser la zarina antidrogas en mi país. Entregué el cargo en el 2015. Ahí estamos con el zar antidrogas Kerlikowski de Estados Unidos. Nunca me imaginé que la doctora Carissa iba a ser la portavoz de la OPS para anunciar el coronavirus y haber recibido un galardón porque promovimos las prácticas comunitarias en prevención de reclutamiento de maras en jóvenes, prevención de narcomenudeo en chiquitos
Y pues esa ruedita que ustedes ven ahí con el mapa de Guatemala fue parte de pues ahí sí que del reconocimiento, porque la estrategia se implementó donde nos lo permitían. Pero ustedes saben que cada 4 años, pues uno cambia el gobierno y definitivamente uno tiene que continuar su camino ya como simple civil. Aquí les comparto un poquito miren, si uno hubiese elegido periodismo, comunicación o digamos estar detrás de un micrófono como artista, pues yo jamás tuve talentos ni artísticos ni periodísticos. Sin embargo, la profesión a mí me bendijo todo el tiempo y eso me permitía llegar como especialista a una radio en un mercado, a una radio comunitaria, pues, y a las radios de postín, digamos, del país. En, Incluso fui a Ecuador, estuve con la HCJB de Quito, hice un programa, luego se volvieron 8, luego me enlazaban 8 minutos cada semana cuando regresaba al país. Dejé entrenados psicólogos en Ecuador porque no podía, pues la gente se queda y lo que hice fue buscar un varón y una jovencita, psicólogos con licencia, y les compartí toda la metodología, pero me ha tocado por la profesión, como les digo, avanzar. Esto, a mí me tocó como coach certificada, por ejemplo, entrenar gente para entrevistas con CNN. Jamás a mí perdón, jamás me imaginé poder hacer yo una entrevista. Dejen que esto no le quite el tiempo. Bueno, el punto es TV Azteca. La situación es que cuando uno sale, ¿qué hace? Lo que hice fue un plan de 2 años, del 23 para acá, y replantear mi fundación, porque la tengo inscrita jurídicamente, ya tiene sus añitos. Hemos entrenado una cantidad de personas como socio operador comunitario en salud mental, en sanidad del trauma, en adicciones, porque teniendo uno los métodos, por supuesto que puede uno compartir. Y yo no soy egoísta, solo le digo a usted, quiere actualizarse, porque aquí yo estoy muy agradecida con Harley porque el doctor Sánchez me ha hecho como rejuvenecer al ver esa juventud, pero ustedes están tan bien preparados que yo digo, qué maravilla, un honor para mí estar en el grupo. Así que lo que hice fue plantear un programa de salud integral y, ahí, y lo uní con el emprendimiento en salud mental. Entonces, toda persona que es empírica, que es voluntaria, que tiene un corazón generoso, puede conocer las técnicas, pero nosotros los entrenamos de tal manera que va el paso 1, paso 2 y ese código de ética de no usurpar calidades profesionales. Y ustedes lo ven en redes sociales, cualquier charlatán le saca un curso pequeñito de $9 y ya está como coach manoseando emociones. Entonces digo yo, si nosotros con la licencia tenemos esa oportunidad, ¿por qué no ofrecerlo y de manera ahí sí que adecuada, ¿verdad? Bueno, esto es parte de lo que a mí me permitió en un momento dado ubicarme, porque las diferentes orientaciones de la psicología, yo me gradué como psicóloga general, la licencia me permitía poder trabajar en cualquiera de las especialidades. Y sin embargo, yo empecé con psicología educativa, 15 años de docencia universitaria, de ahí por eso aproveché para sacar la maestría en educación superior. Luego la clínica con 3 años de entrenamiento con ese mentor maravilloso. Con él abrimos la consultora en recursos humanos para poder facturarle, porque tenía una agenda impresionante a nivel empresarial. Y como en psicología social a mí me tocó ser directora de niños transgresores en el país en los años más o menos 90. Y como docente universitaria me tocó hacer ese acompañamiento de asesorar monografías y tesis. Así que prácticamente la licencia me permitió
laborar, digamos, gracias a Dios, remunerada en las diferentes disciplinas. Pero yo creo que aquí estamos todos cuando nos graduamos. Yo cerré la carrera en el 83 y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde poner mi clínica? ¿Con quién? ¿Cómo uno debe comportarse? ¿Cómo ofrecer los servicios? Y ahora yo recuerdo que antes se usaba el periódico de papel y uno invertía en publicidad y sacaba sus anuncios. Ahora es edite un video, haga comunidad y hágalo en redes sociales. Algo que por supuesto que uno siendo docente, pues se facilita, pero eso requiere mucho tiempo. Y como son redes orgánicas, usted está ad honorem, pues pues, yo diría dándose a conocer. En mi caso, jovencitos, reposicionándome para subsistir el tiempo de vida productiva que todavía la vida me lo permita, ¿verdad? Así que ahí estamos. Tratando la manera de compartirles cómo es que llego a este punto donde entro a la tercera edad, tengo que ver el retiro, pero todavía uno tiene todo el deseo de hacer. Entonces lo orientamos digo yo, bueno, después de políticas públicas, ¿por qué no hacer y trabajar, digamos, desde la fundación todo lo que se conoce? Y poner una fundación, pues no es oneroso, sin embargo, si uno se sostiene en el tiempo captando el patrocinio adecuado, por supuesto que uno puede salir adelante. Aquí yo prácticamente les preparé sí, varias diapositivas que me cubran este tiempo, pero si ustedes van tomándole pantallazo, ustedes pueden ir viendo cómo es que se puede programar una vida profesional desde la juventud, como ustedes están, y que en un momento dado, a los 60, 65 años, ustedes se realicen en lo que de veras la misión personal les demande. Porque, por ejemplo, yo no me sentía cómoda como clínica y hacía educativa porque fue la plaza que me salió en la universidad. Recursos humanos me pareció interesantísimo. Andaba yo con el maletín subiéndome a un avión, trabajando Centroamérica, México. Luego con la social, que uno se empieza a especializar en políticas públicas, a mí el trabajar ese abordaje en adicciones me llevó a viajar por el mundo y no es hablar desde el ego, sino es mostrarles que cuando uno se capacita, se actualiza, se junta con la gente correcta, realmente la profesión es una bendición para uno, no solo en el servicio, sino en la remuneración. Yo recuerdo que cuando llegué a facturar una cantidad tan alta, yo decía, yo que imaginaba que para hacer dinero uno tenía que ser abogado, médico, pero realmente esta profesión es maravillosa, depende de usted cómo la comercialice, ¿verdad? Bueno, si ustedes están aquí y saludos a los que se conectaron del país y que estuvieron ahí pendientes del Congreso. Sé que es gente que por su experiencia, su conocimiento especializado, sus habilidades, ese interés de buscar el bien común hacia su comunidad, yo sé que estamos aquí los que debemos escuchar o compartir este tipo de temas. Hacer emprendimiento social en salud mental, cualquiera diría, ¿pero qué? Tal vez una locura. Pero yo creo que creo que la locura viene esa parte humana genial de decir, ahora puedo y quiero hacer lo que siempre deseé hacer, que es a través de la fundación llegar a las comunidades y poder servir. Estoy creando comunidad en redes sociales, ahí voy no tengo muchos seguidores, pero yo sé que la gente que ve los contenidos sabe que es contenido de valor que puede servirle. Y además me entretiene estar editando eh, esos contenidos, ahí sí que tan especializados para sanar la depresión, para atravesar un ataque de ansiedad, técnicas de respiración y todo lo que se pueda en 15 segundos a un minuto.
Pero ¿cómo es que surge la fundación? Tuvimos un deslizamiento de tierra acá en Guatemala. Bueno, esto fue en el 2018, la erupción del volcán de fuego, que fue una noticia mundial, como sucede cuando hace erupción un volcán en cualquier país del mundo. Pero previo a esto hubo un deslizamiento de tierra y murió mucha gente. Entonces, ver el Cambrai, digamos, con esa gente buscando a los sobrevivientes, era doloroso. Entonces yo decía, ¿cómo hacer para llevarle la esperanza a la gente y poder resolver en el tiempo justo los lutos, los duelos? Porque qué difícil, tan bonito que es hablar y hablar de la psicoterapia tal y citar al autor y uno compartir la teoría. Pero cuando uno llega a la comunidad y no hay nada de pie y están los niños con hambre y qué es lo que uno puede hacer como psicólogos, tenemos las herramientas maravillosas para poder compartir y llevarle a la gente de veras la esperanza, pero con las herramientas clínicos sociales. ¿Qué es lo que hicimos? A través del programa de salud integral, lo que hacemos es que buscamos líderes comunitarios. Ellos nos delegan la gente que pueda dedicarse a esto, los entrenamos en la metodología y los dejamos ya esa buena práctica, esa forma de sanar directamente en la comunidad, porque nosotros tenemos que irnos. Pero ahí sí que el doctor Sánchez me dará la razón para poder gestar una metodología. Por supuesto que ya están patentadas porque ¿para qué vamos a empezar de cero si la OPS o NUDICI nos da realmente los métodos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ahí sí que normarlos al país, adaptarlos al léxico, a las costumbres, a la cultura y darlo. Pero para dar estos 9 pasos, ay, Dios mío, eso lleva tiempo. Por eso yo me di esos 2 años para replantear la estrategia de la fundación. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos ya la metodología específica? Vemos a quién vamos a convocar. Ya hablamos que son líderes comunitarios y sus delegados, pero a esta gente se le entrena de tal manera que tienen que tener un salón comunal, que me imagino que cualquier municipalidad en los países pueden dar ese espacio techado, electricidad, una computadora o un proyector o un televisor, y esa es la manera en como nosotros, después de un entrenamiento de 3 a 5 días, la gente ya está en capacidad de replicar. Y por supuesto que hacemos ese monitoreo para que la gente en un momento dado, al tener el micrófono o al estar liderando, que no vaya a imponer, digamos, antivalores en el método ya diseñado. Pero para hacer toda esta estructura, digamos, de los contenidos, eso conlleva a tiempo, conocimiento, planificación, etcétera, etcétera. Pero les muestro, este es un planteamiento de país que en un momento dado, pues ya replicado, y para mí es sencillo verlo y digo, bueno, estamos en tal punto, ahora veamos los niveles del diplomado. Este es un modelo o un programa, yo diría tal vez el más completo. Lo trabajamos precisamente ayer, ustedes vieron a Antonio, escucharon a Antonio, el psicólogo y coach español. De alguna manera el promover, digamos, en tiempo de COVID con un grupo de coaches españoles, psicólogos de Latinoamérica, yo les planteaba que eran 5 módulos que podían funcionar muy bien. Sin embargo, conforme cada quien se resolvió la pandemia y cada quien regresa a su quehacer en su país, lo que hice fue seleccionar sí, dos técnicas o dos grandes temas. Nos centramos en sanidad del trauma, que yo no les voy a hablar de ¿cómo diríamos? De mis referencias profesionales en cuanto a esto, pero especializarse en trauma healing es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enseñamos cómo sanar
heridas, pérdidas emocionales y traumas que han dañado el cerebro en niños, un nivel, adolescentes, dos y tres adultos. Y eso nos permite en un momento dado que estos líderes comunitarios que nos han designado a esas personas que se queden ya con un método patentado, con el libro del facilitador, el libro que debe manejar la gente, los materiales y por supuesto la instrucción de cómo darlo. Sí, yo creo que si ustedes me preguntaran cuál es su especialidad, sé surcir corazones rotos. Yo creo que me presentaría con una aguja e hilo porque realmente a veces uno cuando elige la profesión uno dice quiero ser médico, pero en mi caso a mí me tocó por ahí sí que a veces por falta de economía o que la memoria a uno no le brota como algunos estudiantes, yo dije, bueno, si no voy a suturar cuerpos, aunque sea almas. Y miren, la profesión a mí me ha dado tantas satisfacciones, pero como ustedes pueden ver aquí en rojo, tenemos que el módulo, este segundo o tercer módulo, aparte de haber enseñado a la gente cómo acompañar a otros para resolver duelos y pérdidas, la gente puede elegir adicciones, puede elegir el tema de suicidio, VIH, y entonces los entrenamos también cómo trabajar con grupos con ese diagnóstico. Pasamos ahora a lo que es el abordaje por adicciones. Hago la aclaración porque yo veo, por ejemplo, al psicólogo Mungía que estuvo, el mexicano que estuvo tratando el tema maravillosamente explicado. Yo lo abordo desde políticas públicas. Incluso está, digamos, la política sobre prevención y tratamiento en salud mental por adicciones. Yo agarro, por ejemplo, la acción número 36, por decirles, que es llevar la promoción del tratamiento a todas las casas hogares. Entonces, a diferencia de hacer clínica privada, el emprendimiento social le permite a usted tener la visión del país para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Usted empodera entrenando y deja instalada la metodología en la institución, en las personas, en la comunidad. ¿Por qué trabajar adicciones? Si ustedes ven allá arriba, aunque yo recuerdo que cuando, si actualizáramos esto, creo que el 47% del consumo de cocaína que se da más en Estados Unidos, ese porcentaje creo que está un poquito más arriba. Pero ¿qué sucede? Centroamérica es ahí sí que es un área de paso. Y entonces que pues, los niños y los jóvenes pueden verse como tal vez ser materia o recurso humano ideal para el micro o narcomenudeo. Y lo que vimos según el estudio de consumo en escolares es que las drogas están dentro de la escuela, alrededor de la escuela, cerca de la casa, en las tiendas cerca de la casa. Y lo que hicimos fue concentrarnos entonces en los niños. Ya ven que la distribución o el narcotráfico va por aire, tierra y agua, ¿verdad? A mí me sorprendió cuando estuve trabajando el tema ver un submarino, yo diría que campestre, eh, rudimentario, sin piloto, ya monitoreado satelitalmente. Es impresionante o ver cómo se las ingenian para trasladar todo esto. Bueno, según el estudio de escolares en consumo, en niños, en menores de edad, de 12,5 años, imagínense la edad promedio bajó a 11. Entonces tenemos, la moda es, ahorita que viene, por ejemplo, la Semana Santa, todo el mundo está pensando en lo etílico, en ir a disfrutar y por supuesto que a 9 meses no sé qué cantidad de niños van a nacer, pero el consumo es parte de la cultura en Hispanoamérica. 11 años, imagínense qué tremendo. No voy a pararme mucho acá por el tiempo, pero ustedes pueden ir viendo ahí.
que si uno trabaja el tema desde políticas públicas, nuestro país, me imagino yo que si viéramos Colombia, que tuve la oportunidad de estar ahí precisamente conociendo la estrategia de prevención y tratamiento de drogas, uno ve que los países en Hispanoamérica todos están vulnerados, digamos, en función de ser víctimas de consumo o de venta de drogas. Esos son temas interesantes donde el psicólogo, aparte de tener las competencias, debe tener esa obligación social, digamos, para poder servir a los demás. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que encontré? ¿Por qué me concentré desde la Fundación en adicciones y sanidad del trauma? Porque la cantidad de gente empírica que está involucrada, incluso remunerada, trabajando en el tema, no está capacitada. Y aún psicólogos, médicos, trabajadores sociales no se han especializado en el abordaje por adicciones. De ahí que el tema lo hace mucho más interesante. Y la gente voluntaria me dice, ¿qué sucede si yo no soy psicólogo? Yo no tengo licencia para ejercer, pero puedo dar más por el necesitado y de veras tienen ese corazón generoso de servir, aún en drogodependencias, aunque no sean sus propios hijos. Entonces los entrenamos como sociooperadores en la prevención o tratamiento por consumo. Y puse lo de los 12 pasos porque tanto Naciones Unidas como la Organización Panamericana o Mundial de la Salud recomienda incluir el aspecto espiritual en el abordaje. Sin embargo, era difícil como, digamos, como psicólogo en un momento dado a unir lo espiritual con la ciencia, pero encontré este método de sanación, incluso hay un libro específico para trabajar desde la espiritualidad, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Codependientes Anónimos, Narcóticos Anónimos, todos se adaptan. Creo que estas son las competencias que todo profesional que trabaje en el tema, tanto en trauma healing como en adicciones, deben aflorar en ellos, manejar lo que es derechos humanos, las etapas de abordaje, cómo funciona el cerebro y ahora que la neurociencia nos da tanta información, manejo de diferentes técnicas psicoterapéuticas, porque al adicto no solo debemos escucharlo, hay que trabajar límites, modificarle malos hábitos. Es complejo el abordaje para el adicto. Y por supuesto basarnos en evidencias científicas, ¿verdad? Y la ética profesional. Esto fue lo que yo planteé a nivel de país. Se quedó estandarizado desde el 2015 y es la manera en cómo nosotros trabajamos el abordaje. De ahí que ustedes si van a mis redes sociales van a encontrarse con el doctor Edmundo Chan, por ejemplo, que es el médico de llamada al adicto cuando ya se ha desintoxicado. Y luego entramos ya los psicólogos con el abordaje para prevenir las recaídas. Tanto en trauma healing como en adicciones, definitivamente ahí está. Es como un esbozo. Si son 5 módulos, pueden ser 3, pueden ser 14, dependiendo del tema, pero definitivamente uno tiene que tener ese enfoque para poderle mostrar a quien le pregunta a uno cómo lo hace, cuánto cuesta, cuánto dura, dónde se va a hacer, pues uno tiene que tener todas esas herramientas. Hacer emprendimiento social desde la salud mental definitivamente tiene usted que tener un equipo de profesionales, yo les diría docentes, facilitadores que en un momento dado su propia experiencia y expertise de boca a boca vaya haciendo esa publicidad que en la fundación la gente que está tiene los conocimientos, tiene el don de servicio, ese corazón generoso y da la mía además.
Por supuesto que todo es posible cuando tenemos ese financiamiento para cada proyecto. Aquí con cara de hace 10 años, les muestro, a excepción de mi amigo el español, Javier Martín, que está en A Color. Todos somos guatemaltecos, pero de alguna manera todos hemos recibido entrenamiento fuera del país. Entonces, este es parte del grupo de docentes. Cada quien desde su especialidad aporta. Miren, hacer emprendimiento social es una maravilla. Este es nuestro sueño, llegar a tener nuestra propia aula virtual y poder tener, digamos, todo ese andamiaje de tener los cursos ya automatizados, con las memorias respectivas, solo para darle la clave al estudiante y que pueda estudiar esos contenidos, digamos, en el primer trimestre, segundo o último del año. La idea es, si logramos automatizar el día que el que entregue cuentas a Dios y le toque retirarse de este mundo, deja sus conocimientos ahí. Porque miren, ¿de qué nos sirve tener tantos diplomados, certificaciones, si el día que tenemos que regresar a la tierra, ni modo que nos los pongan de bucles, ¿verdad? Como canelones o chinos. Yo tendría como unos 60 chinos, pero de qué me va a servir si ya el espíritu ya no está en el cuerpo? Aquí les puse un aproximado, por favor, no vayan a interpretar en dólares, esto es en quetzales, pero cuando usted hace un emprendimiento social, más en un tema tan especializado, tiene que tener su guardadito para poder costear, digamos, toda la estrategia en cuanto a sostenerse administrativamente, los salarios, la estrategia de mercadeo, tecnología y demás. Bueno, aquí no paramos mucho, no los quiero asustar. Hay gente tan generosa, hay grandes donantes que nos permiten en un momento dado ir avanzando paso a pasito. Y ese logo de empresarial es la consultora en recursos humanos que abrimos con el doctor Tarragón. Les comparto, esta es la forma en cómo le decimos en línea a la persona: el paso uno es tal cosa, ta, 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 y cuando llega al paso 6 le damos online la bienvenida, como lo estamos haciendo ahora con ustedes. Y agradeciendo al doctor Sánchez porque prácticamente ahorita hay mucha gente recibiendo esto, de manera que pro bono, orgánica. Muy bien, también debemos plantear cómo es que se va a captar, digamos, el aporte de cada estudiante, porque no podemos darlo gratis. De alguna manera esa formación tiene que regresar, y cuando uno hace su pago o su colaboración, ayuda a que uno pueda servirle a los que vienen detrás. Yo no sé ustedes, pero a mí me tocó estudiar con beca en la universidad más barata de Latinoamérica, la San Carlos, y si no hubiera sido por esa beca, yo no pudiera estarles hablando como profesional en conducta humana. Así que cuando uno vive eso, uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Replicarlo. Ya me emocioné. Muy bien, ¿qué hacemos? Dividimos en niveles, digamos, la formación. Si usted es psicólogo con licencia sanitaria, pues le damos una categoría de certificación en ese papel impreso. Pero si hay amas de casa, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar con monjas, sacerdotes, trabajadores sociales, enfermeros, maestros o un comerciante, pero quiere servir en temas de salud mental, a la hora de terminar se le da un diploma de reconocimiento, porque también el que tiene licencia debe recibir digamos, su constancia de acuerdo al esfuerzo que ha hecho. Además, uno como psicólogo tiene en el país la licencia sanitaria, y jurídicamente uno está capacitado para poder servir. Creo que en sanidad del trauma llevamos más de 250 personas entrenadas,
y en adicciones yo diría tal vez como unas 75 personas. Y si les hablara del método de escuela para padres, son otros cientos de personas, valores chiquitos y el ahorro para trabajarlo con maestros de preprimaria, porque es ahí, antes de los 7 años, que la personalidad se fortalece o se debilita. Entonces, les mostramos al maestro cómo definir o cómo ayudar al niño a que desarrolle su autoconcepto, su autoestima, su autodeterminación y no digamos la autoconciencia para no olvidarse que venimos de un espíritu. Aquí les muestro parte de mis graduados y es gente que está sirviendo o en una institución, una iglesia, digamos, o está en un colegio o está en su empresa y de alguna manera ahí por lo menos nosotros ya sembramos. Los invito a aceptar el reto, capacitarse mientras el tiempo de vida y nuestro cerebro esté activo para poder devolverle un poquito a la vida cuando uno ha sido privilegiado y ha estudiado en la universidad. Porque si vemos las estadísticas, cuando yo cerré la carrera, el 2% de personas eh, lograban llegar a la universidad. Imagínense. Así que les agradezco el tiempo y la atención. Esto es lo que yo hago. Podemos, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, o si quieren hacer algún agregado, pero vale la pena hacer ese esfuerzo y no decaer, sino que realmente yo amo mi país, amo